a abrir nuestras Biblias. El libro de los Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13. Leemos el verso 11 en adelante. Romanos capítulo 13, verso 11. Dice la palabra del Señor: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Este capítulo 13 nos habla, hermano, de una serie de instrucciones que el Espíritu Santo, a través de Pablo, le da a la iglesia en Roma. Esta iglesia en Roma, hermanos, fue fundada por hermanos que en el día del Pentecostés se habían convertido y que cuando creció el evangelio aquí en Roma, pues comenzaron, hermanos, a dar noticias o enviar noticias a los hermanos que estaban en Jerusalén sobre esta obra. Es decir, hermanos, que es una obra que no fue fundada por ninguno de los apóstoles, como se quiere hacer creer ahora. Y ya que Pablo, hermanos, pues se le había dado el ministerio de apóstol, es decir, que fue enviado, hermanos, a entregar el evangelio a los diferentes países, pues llegan a conocer, hermanos, acerca de él. Y es ahí donde él, hermanos, comienza, de acuerdo pues a las necesidades, a los problemas, a las deficiencias que se estaban dando en la iglesia de Roma. Es ahí donde él escribe esta carta y la envía con una serie de instrucciones. Define la relación que debe de haber entre judíos y gentiles, ya que la iglesia pues estaba, hermanos, prácticamente siendo asistida por gentiles y por judíos, y que se estaban dando ciertas rivalidades ahí. Y Pablo lo que hace es precisamente, hermano, enderezar y hacerles ver a ellos que ahora estaban todos bajo la gracia de Dios y que Dios no hacía acepción de personas. Él era el salvador de los judíos como el salvador de los gentiles, y que todos estaban bajo la cubierta de una sangre, la sangre preciosa de Cristo, la cual les había limpiado de todo pecado, y que judíos y gentiles ahora tenían la salvación y la vida eterna. Entonces son instrucciones, hermanos, y que llegó el momento donde habla de instrucciones personales del cristiano, llamamiento a la santidad, a perfeccionar su relación con Dios, a dejar egoísmo, a dejar, hermanos, contiendas. Es decir, hermanos, instrucciones donde se espera que la iglesia en Roma prosperara precisamente, y va a prosperar de acuerdo, hermanos, a la devoción, a la entrega que tuviesen, hermanos, los hermanos. Ahora llega el momento donde les hace ver, hermanos, sobre los tiempos. Es decir, hermanos, que cada iglesia tenía que tener claro que el que había muerto por ellos y que había resucitado y que había sido alzado en los cielos, él regresaría, aleluya. Y aquí, hermanos, les hace ver a ellos
que muchos duermen. ¿Qué es una persona cuando duerme? Es una persona que se desconecta de todo lo que puede estar sucediendo a su alrededor. A ese hermano le pasan cucarachas, le pasan alacranes, le pasan ratas. A veces se les meten a robar, ni cuenta se dan. Esa es una persona dormida. Y dice, muchos duermen. Y es hora de despertar del sueño. Es decir, hermanos, que en los tiempos finales, precisamente muchos se iban a dormir en la vida espiritual. Muchos iban a estar distraídos de tal manera que no se dan cuenta que pasan sobre ellos ratas, pero ya no ratas de bodega, de casa, sino otras ratas espiritualmente hablando, y alacranes, y que deben de despertarse para que se den cuenta de lo que está sucediendo en el mundo, y que los tiempos se están acortando, y que está llegando el tiempo donde se acerca la luz, nuestro Señor Jesucristo, que Él viene, y que la iglesia tiene que estar preparada para ese evento. Amén. Entonces aquí donde Él, hermanos, a mí me atrajo mucha la atención esta declaración que hace Pablo cuando dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Y este periodo que estamos viviendo nosotros, hermanos, donde el cristiano vive como que si Cristo ya no ha de venir, o está viviendo como que si Dios o Cristo se ha tardado, de tal manera, hermanos, que muchos ya no esperan su regreso o no aman su regreso. Saben que Jesús va a venir, ¿sí o no? Conocen sobre el rapto, conocen de la segunda venida de Cristo, pero sin embargo muchos duermen, como que si el Señor ya no ha de venir, como que si el Señor ya no ha de regresar por su pueblo. ¿Cree usted realmente en la promesa del retorno de Cristo a esta tierra? ¿Lo creen realmente? Pero ¿qué es creer? Porque los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. Es decir, nuestra fe tiene que ir más allá de un simple conocimiento. Tiene que llevarse a la práctica. Que si nosotros estamos conscientes que el tiempo es corto y que la promesa de Cristo se ha de cumplir, entonces vivamos como que el Señor viene ya. Hermano, la iglesia primitiva vivió así, como que si al día siguiente el Señor venía. Pablo llegó a creer, hermanos, que estaban pasando los tiempos donde el Señor vendría por la iglesia. Y la iglesia comenzó a vivir, hermanos, de acuerdo a esa esperanza. Ustedes recordarán, una de las iglesias, hermanos, comenzó a entristecerse porque no se daba, hermano, el advenimiento, la venida de Cristo. Entonces Pablo, hermanos, les tuvo que escribir y les dejó dicho, hermanos, que no se movieran de su manera de pensar. ¿Qué quiere decir eso? No moverse de su manera de pensar. Que se mantuvieran siempre como personas que están esperando ese día glorioso. Que estuviesen siempre desarrollando su vocación, su llamamiento. Somos llamados a la santificación, a perfeccionar nuestra relación con Dios, pero también tenemos la vocación de llevar el evangelio y anunciarlo a todas las naciones. Vivamos de tal manera, hermano, nuestra vida cristiana y desarrollemos de tal manera nuestro llamamiento, nuestra vocación, como que el Señor viniera esta tarde, esta noche o el día de mañana. Entonces ahí donde Pablo dio ciertas instrucciones y les dijo: primero, no se dejen mover de vuestra manera de pensar, que no cambie vuestra manera de pensar. Se fue la advertencia. Que se mantenga en la noticia de Dios. Que sean, hermanos, lectores de las palabras de Dios, para que se den cuenta de los tiempos que se está viviendo.
Y Pablo les dice a ellos con respecto a la venida de Cristo: no se muevan de vuestra manera de pensar. Y luego les dice: no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Es decir, llegaría un momento donde muchos iban a dormir. Se iban a dormir. Dormir es, hermano, estar aislado de las cosas que están sucediendo. Por eso puse el ejemplo al principio del que duerme. Ese se desconecta. Yo no sé si a usted le pasa eso. Al que duerme. Hay muchos que no duermen y se dan cuenta de lo que está pasando. Oyen bulla, oyen los perros que ladran, escuchan caminar una cucaracha, miran que pasa el ratón en la viga encima de su cuerpo, lo mira todo porque está despierto. Pero el que duerme, ese se desconecta, hermano. Y al día siguiente le preguntan: ¿oíste lo que pasó anoche? No, pero si la gran... No escuché nada. Y no oíste a la guía aquella, tampoco esa guía la escuché. Y no oíste los perros, nada. Entonces estabas dormido, estabas completamente dormido. Y muchos duermen espiritualmente y están llevando su vida como que si el Señor ya no viene, como que si Él mintió, o están como que si el Señor se tarda, y otros le paguen jocote. Y lamentablemente los líderes se han encargado de quitarles y les han movido su manera de pensar. Ahora se burlan de la venida de Cristo. ¿No se han fijado ustedes cómo los líderes, los llamados precisamente a pastorear y que se ponen títulos de apóstoles, de profetas, se burlan, hermano, precisamente de ver a un hermano o a una iglesia en un estado que está pendiente y que está viviendo como que si el Señor ya regresa, ya viene por su pueblo. Se burla. Entonces, no. Eso es estar dormido para el mundo. Dios nos dio las riquezas del mundo. Dejen de pensar en la venida. Si Él viene, pues está bien que venga, pues que nos lleve a todos. Pero no. Dios nos ha dado las riquezas y nos ha hecho dueños de las riquezas, porque Él es el dueño de las riquezas. Y si Él es el dueño de las riquezas, entonces nosotros somos sus herederos. Y entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé las riquezas y todos sean ricos ahora. Y todos aplaudiendo. Y hermanos, hasta se levantan porque parecen males. Y les han dado garabato y los están engañando. Y les han quitado precisamente esa manera de pensar. Que nadie los mueva a vuestra manera de pensar, dice la Escritura. Y aquí Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, dice: y es hora de levantarnos del sueño. Vamos, despiértense, dice. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué le parece ese llamado? ¿Ustedes recuerdan lo que es dormir en el caso de Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás se le dio una misión. Y la misión que se le dio a Jonás era de ir a Nínive y a pregonar que el tiempo para Nínive se le estaba acabando y que Dios, hermano, iba a derramar juicio sobre ellos porque la maldad de ellos había llegado hasta los cielos. Sin embargo, Jonás no quiso y se resistió a ir a pregonar, y dice que tomó otra embarcación y no tomó la embarcación que lo iba a llevar precisamente a Nínive. No es que se equivocó, no. Él no quiso ir, se subió a esa embarcación y en medio del mar, dice la Escritura, que se levantó una gran tempestad. Era una tempestad, hermano, que nadie podía estar quieto por los movimientos. Sin embargo, cuando van a buscar, hermano, a Jonás estaba dormido completamente y no se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y así también, hermano, con respecto, estaba desconectado con Dios completamente. Y la gente muriéndose, la gente buscando explicación por qué se había soltado ese ciclón, esos vientos, y buscando, hasta que alguien dijo: miren, aquí hay un profeta.
Y está ahí abajo y está dormido. Se escondió y está dormido. No se sabe cuánto tiempo pasaron, hermano, en descubrir. Y llegaron y lo encuentran. ¿Y cómo lo despertaron? Tal vez alguien se acuerda. Llegaron allí el señor profeta don Jonás, hijo de la y siervo del Altísimo, y don profeta, el gran profeta de Dios. Le rendimos honores a usted, siervo de Dios, y limpiarle la corbata que no usaban en ese entonces, limpiarle los zapatos como hacen ahora. Y no, hermano, lo agarraron del cuello, otro lo agarró a ver de a dónde, y le dijeron: ¿qué tienes tú, dormilón? Es que, hermano, estaban escandalizados cuando lo encontraron. Se escandalizaron que ese hombre estuviese dormido. ¿Qué tienes, dormilón? ¿Pero qué te pasa? ¿No te das cuenta de la tempestad? Y él tuvo miedo, dice, porque lo iban a matar. Y tuvo miedo. Y les declaró que era profeta de Dios. Y que por su causa se había levantado. Así son las cosas. Y bueno, lo sube. Y a la 1, a las 2 y a las 3. A muchos por eso les vienen grandes pruebas y no se dan cuenta por qué. Y son tan cascarudos de que todavía, hermanos, se ofenden, se enojan contra Dios. Hermanos, se sienten, ¿qué? Que Dios los ha abandonado. Y increíble, increíble. ¿Por qué me sucede? ¿Y dónde está Dios, pues? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Porque es la única manera en que te va a despertar. Ya te diste cuenta que hay un Dios, por lo menos. Ahora estabas tan dormido que te has despertado aturdido. ¿Pero qué está pasando? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué me pasa esto? Y necesitas despertar, estar bien despierto para que te des cuenta que necesitas entregarte, perfeccionar tu entrega, tu relación con Dios, desarrollar la vocación que el Señor te dio, de llevar mensaje a todas las naciones, de perfeccionarte para que cuando venga la hora y el tiempo que está cerca, ninguno quede avergonzado. Porque muchos se van a quedar avergonzados, muchos. Porque Él viene, dice, como un lazo. ¿Sabe qué significa venir como un lazo? Usted sabe, hermano, que las bestias, los caballos, cuando va alguien a cazar un animal, hermano, los animales gigantes de repente sienten que los van siguiendo y ellos se van, pero como un lazo. De repente el lazo cae en su cuello y usted ya sabe lo que sucede. El jalón, hermano. Y allá relinchan y saltan, tiran patadas. Son las reacciones propias de alguien, hermano, que se revela precisamente en la carne. Hasta que y lo monta el jinete de jinete. ¿Quién es? ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Quieto. Dura cosa es dar goces contra el aguijón, le dijo a Saulo de Tarso. Quieto. Y ahí lo tenía, hermano. Ya domado. Y de repente, aquel que hablaba como dragón, Saulo de Tarso, se escucha una voz diferente en él. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Ya estaba domado. Entonces ya le aflojó la cuerda. Le aflojó y ya se podía tratar con él. Ya se podía montar con él con tranquilidad. Muchos duermen y no se han percatado de lo que está sucediendo alrededor. Todas estas noticias nos están diciendo que el Señor está a las puertas. Y lo que usted ha dejado de creer, sucederá. Porque lo que Dios dijo que iba a suceder, opóngase quien se oponga. Le guste o no le guste, Él viene. Hay un rapto en la iglesia. Va a sonar porque sonará, dice Pablo, la trompeta. ¡Aleluya! Y se oirá la voz del Señor como la escuchó Juan en Apocalipsis capítulo 4. Oye tú, sube acá, aleluya.
Y dice que vio ángeles tocando trompeta, hermano, en los 4 extremos de la tierra. Y esto conociendo el tiempo, que es ya ahora levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hoy está más cerca, queridos hermanos. Se los he venido diciendo. La iglesia del principio, que se llama la iglesia primitiva, que así se le conoció, es la iglesia del principio. Tuvo la bendición y el privilegio de ser los iniciadores de lo que nosotros somos ahora. Ellos fueron la iglesia del principio, donde se pusieron los fundamentos, la doctrina, los principios, ¿qué más? La disciplina, y donde se ordenó todo y vino la revelación del Espíritu Santo, cuál debe de ser la conducta, cuál debe de ser la actitud del cristiano en esos tiempos y en estos postreros tiempos. Y se les dio, hermanos, todas las instrucciones. A nosotros nos ha tocado ser la iglesia del final, la iglesia que verá todo, hermanos, lo que profetizaron, tanto los antiguos como los apóstoles en los tiempos, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y cosas que profetizó también nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo escucho aquí y cada vez que lo leo yo me gozo cuando Jesucristo le dice al discipulado: bienaventurados vuestros ojos, bienaventurados vuestros oídos, porque miran cosas y están escuchando cosas que desearon escuchar, que desearon ver los antiguos y no lo vieron, porque habían profetizado acerca del Mesías y que el Mesías iba a aparecer y que realizaría su sacrificio en la cruz del Calvario y que iba a ser una ofrenda por nuestros pecados. Todas esas cosas, hermanos, que se profetizaron, y que el ciego iba a ver, los sordos iban a oír, los paralíticos iban a caminar y los muertos iban a resucitar. Bienaventurados nuestros ojos, porque ven lo que muchos desearon ver. Ahora nos toca a nosotros esa bienaventuranza. Bienaventurados vosotros, aleluya. Porque bienaventurados que vuestros ojos, porque están viendo lo que ellos profetizaron y desearon ver estos días. A nosotros nos tocó este privilegio, queridos hermanos, bienaventurados. Pero sin embargo, muchos se han entregado al sueño. Están distraídos, completamente distraídos por los afanes del mundo, distraídos por las falsas esperanzas que da este mundo, falsas ilusiones, dijo el Señor Jesucristo. Y corren para allá, corren para acá. Precisamente, hermanos, Daniel profetizó que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar, pero también habló, hermanos, que muchos correrán de un lado a otro. Y miren, hermanos, cristianos ahora que no se quedan quietos, cristianos emigrantes a otros países, otros se vienen para acá, otros corren para otro lado, y es un movimiento tremendísimo. Y todos están dormidos completamente y no se están percatando, hermanos, de lo que está sucediendo, y que todas estas cosas nos están diciendo que el Señor está cerca. ¿Le interesa a usted este tema? Más o menos, hermano. Yo venía porque yo tengo una situación y yo esperaba pues que aquí se hablara de una situación que me pudiera ayudar a mí. Se me ha ido mi esposo es vago, haragán. Yo lo mantengo, pero me hace falta y quiero que regrese, porque yo no sé qué haría con mi esposo vago. Yo lo mantengo a él y hoy me hace falta, hermano. Yo esperaba un mensaje así, que traiga la reconciliación en mi hogar, y que mi hijo vago, degenerado, que a veces me golpea y todo, pero lo amo y quisiera también, a ver si se puede. Pero están hablando de la venida de Cristo, y a mí qué me importa la venida de Cristo, si a mí me está pasando esto. ¿De qué me sirve que si Él va a venir hoy, mañana, si yo lo que quiero es que me solucionen mi... Mire, yo le puedo dar direcciones donde hablan todas esas cosas.
Pero yo creo que es hora de despertarse, queridos hermanos. Según usted, esperaba escuchar un mensaje y cree que esa es su necesidad. No, su necesidad es que usted entienda los tiempos que se están viviendo. ¿Sabe cómo le llamó Pablo en otra carta? Tiempos peligrosos. Tiempos de personas amadores de sí mismo. Tiempos de personas, hermanos, sin escrúpulos. Tiempos, hermanos, de maldades, precisamente. Esos son los tiempos que se está viviendo ahora. Ahora, hermanos, el siguiente versículo dice ahí: la noche está avanzada y se acerca el día. Amén. Para que comprendamos esto, queridos hermanos, ¿se acuerdan ustedes la noche en que Jesús fue entregado, apresado? ¿Se acuerdan? Eso es una noche oscura, noche de prueba. Jesús le dijo al discipulado: este es el tiempo, dice, y ha llegado la hora en que ustedes me van a dejar solo. Como está escrito, le diré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero no voy a estar solo, el Padre está conmigo, dijo. Pero esas noches, tanto para Jesús como para el discipulado que huyó y se fue a esconder a saber a dónde, hermano, fue una larga noche y oscura noche. A eso se refiere aquí. Noches, hermanos, de agonía, de sufrimiento, de desesperación. El Señor nos estaba profetizando: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué están agobiados? Muchos se están desesperando, muchos se están desanimando y están abandonando precisamente la fe. Le están dando la espalda a la fe, porque ya no soportan. Muchos están abandonando. Muchos están cometiendo prevaricación, y eso es pecado. Abandonar el sitio donde fue puesto usted como soldado, y usted ha abandonado y ha dejado el arma ahí, y ha dejado una entrada para el diablo, para el enemigo, que viene como un ejército poderoso a destruir, a aplastar, a desmenuzar. A eso se refiere Pablo aquí, cuando dice que la noche está avanzada. Jesucristo fue capturado, posiblemente eran las 9, las 10 de la noche, pero todas esas horas que él vivió como el discipulado escondido, y que vivieron juntamente, hermano, esta terrible situación, para ellos fue larga esa noche. Eso es una noche oscura, una noche, hermanos, donde el diablo se soltó y los devolvió. Noche de tortura, de aflicción. Muchos ya no soportan. Hermano, estoy pasando prueba. Ore, hermano, ya oré, he pedido oración, ni al pastor escucha ya el Señor. Y ya no sé qué hacer, y estoy desesperado. Se desaniman, dejan de venir, ya no vienen los martes, después ya no vienen jueves, después ya no van los domingos, se ausentan, aparecen por ahí a ver qué encuentran, ¿verdad? Aunque la noche está terrible y está bien oscura, pero ¿qué dice Pablo? Es una noche que ya está avanzada. El Señor Jesucristo en el libro Apocalipsis a una de las iglesias les dice: conozco tus obras, y por cuanto has tenido paciencia, te voy a guardar de la prueba que le ha de venir a este mundo. Eso es lo que Dios nos pide, y eso fue lo que mostró el Señor Jesucristo en el Getsemaní: paciencia, y poder digerir, hermano, todo lo que iba a sufrir, y orando: Padre,
si es posible, pasa de mí esta copa. El escritor de los Hebreos nos ayuda a comprender la situación de Jesucristo, lo que estaba pasando en su mente, en su corazón. Dice el escritor de los Hebreos que él clamó a aquel que lo podía librar y que tenía el poder para librarlo. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Pilato: yo puedo ordenar en este momento una legión de ángeles, pero yo no he venido para defenderme, ni he venido para ser, ¿qué? Servido, sino que he venido a dar mi vida por muchos. He venido a dar salvación y vida eterna. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está la decisión. Yo diría, hermano, estamos en tiempos de definición, donde usted se tiene que definir. Tiempos de definición. Usted ya hizo y deshizo. La mayoría de ustedes han hecho, han deshecho, han ido a probar, les ha ido mal. Tienen un pie en el mundo, tienen el otro pie aparentemente en las cosas del Señor. Ya basta. ¿No cree que ya basta? ¿No cree que ha llegado el momento de definirse? Aunque la noche es muy oscura y desesperante, pero ¿qué dice la Biblia? Ya está avanzada. Y está tan avanzada que se acerca el día. El verso 11 lo dice claramente: porque ahora está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Paciencia, queridos hermanos, paciencia. La pregunta sería: ¿se está desanimando? ¿Ya no soporta la situación? Otros, como le digo, han abandonado el camino. Otros se han entregado a la maldad. Están tan desconectados que el diablo ya les ganó ventaja. Otros se fueron al mundo. ¿Y usted cómo está? Estoy seguro que andan en alita de cucaracha muchos. Ya andan agonizando. Pero ¿saben qué? Ánimo, dice Pablo, y nos dice el Espíritu Santo. Porque si bien es cierto, estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos en una noche oscura, bien oscura, terrible pues. Sufrimiento, agonía, enfermedades, muertes, violencia. Pero ya está avanzada la noche. Por allá se mira ya un destello. El día se está asomando, queridos hermanos. Nuestro Señor Jesucristo está cerca. Aguante, aguante, aguante. Pídele: Señor, fortaléceme, Señor, fortaléceme. Y ayúdame que ni los afanes, ni los sufrimientos que puedo estar pasando me aparten de tu realidad. Me aparten de seguir creyendo en ti y de seguir sembrando para la vida eterna. Esa debe ser nuestra oración. Todos estamos en la misma barca. No estén pensando ahí, claro, como a él le va bien, no crea. Todos los días hay amenazas. Todos los días, hermanos, se está, ¿cómo decirle?, planeando cómo destruir esta obra, cómo destruirla. Eso es todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Ese es el pan diario, todos los días. Y la Biblia es bien clara. Hace poco lo estudiamos, el caso de Jacob y Esaú. La madre de ellos creyó que el tiempo se iba a encargar de quitarle el prejuicio, la raíz de amargura a Esaú. Le falló. Jacob regresa 20, 25 años después, pensando y creyendo en las palabras de su madre, que el tiempo se iba a encargar, hermanos, de limpiarle la amargura a Esaú.
No, hermano, no. Cuando regresó, envió mensajeros. Adelántense ustedes, mandó un grupo, unas 3 personas, 5 personas, porque él llevaba a la familia. Era numerosa la gente que lo acompañaba de regreso. A los días regresaron los mensajeros. ¿Vieron a mi hermano? Sí. ¿Y cuál es la noticia? Bueno, tu hermano ya se dio cuenta y viene a tu encuentro. Y viene con un grupo de personas. Y la pinta que trae no es buena, Jacob. La gente que trae viene armada hasta los dientes. Y la carita que trae tu hermanito es una cara no pacífica. Ese viene a matarnos a todos, Jacob. Entonces Jacob distribuyó, ¿se acuerdan? A su familia. Un grupo váyanse a tal distancia, otro grupo para allá, otro grupo para allá. Los separó por grupo. Por si su hermano atacaba un grupo, los otros tenían oportunidad de salir huyendo. Pobrecito, el primer grupo que eligiera es Saúl. Y después él, porque ahí es donde se ganan las batallas, hermano, se fue a orar. Se fue a pedirle misericordia. Y yo sé, de acuerdo a las escrituras, no de acuerdo a lo que usted pueda pensar ni lo que yo pueda pensar, pero estoy seguro, de acuerdo a la escritura, que este hombre no pidió la vida de su hermano, que le venía a quitar la vida a él. No pidió venganza. Simplemente, Señor, frustra los planes. Confúndelo. Pero no lo destruyas, no lo mates. Porque Dios se acuerda que son almas. Por eso la escritura dice, habéis oído aborrecer a vuestros enemigos, mas yo les digo, amen a sus enemigos. Porque al final son almas, queridos hermanos. Son almas. Por eso nos pide a nosotros la tolerancia, tener paciencia, soportar, esperar. Y estoy seguro que Jacob no pidió la vida de su hermano, simplemente pidió que cambiara la situación. Le parece un ángel y se aferra de él. Llegó el momento que tenía que partir el ángel y Jacob le dijo, no te dejo ir si no me bendices. Me tengo que ir y si no me sueltas te voy a dejar quebrado. No importa. Y le quebró, no sé qué fue lo primero que le quebró, un muslo. Le quebró lo que es ingle, no sé cómo que le llaman. Ese hombre quedó paralítico. Pero no importa, decía, porque todo mundo que me viene a matar. ¿Cuál es la diferencia que tú me mates? ¿Ah? Entonces, ahí le cambió el nombre, ¿se acuerdan? Tu nombre ya no será Jacob, porque Jacob significaba ¿qué? Bandido, suplantador. De aquí en adelante tu nombre será príncipe, es decir, Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Ah, pero el hermano llegó y cuando lo vio sí traía cara de perro, hermano, cara de enemigo y no de amigo. Pero fue en el momento, hermanos, queridos hermanos, Dios no va a llegar antes ni después como nosotros queremos. Dios va a llegar en su momento, en el momento de Él. Él sabe cuándo es oportuno que las cosas no lleguen. Y cuando estaban frente a frente, ahí sucedió ese milagro. Y se abrazaron y lloraron los dos. Y después cuando miran los grupos de personas y esos niños que están allá, usted ya conoce la respuesta de que fue muy humilde. Cosas que ahora ya no enseñan. Ahora enseñan que hay que ser soberbio, que usted es un hijo de Dios, que usted es un hijo de un rey, que usted es una princesa de Dios, y le llenan de soberbia y los hacen que caminen como gigantes con soberbia. No, queridos hermanos. Jacob peleó con Dios y venció, dice la escritura.
Pero ahí dice que se inclinó ante su hermano y le dijo: esos niños, esa familia, ese ganado son de mi Señor. Humildad. Porque si él pidió que cambiara Esaú, él no podía salir ahora con soberbia. Él no podía: bueno, Señor, gracias porque me lo aplacaste, ahora me la desquito yo, porque está aplacado. No es así, queridos hermanos. Qué tremenda es la madera humana, ¿verdad? La madera humana es terrible, hermanos. Es terrible. Necesitamos conocernos cada uno de nosotros, porque es terrible la madera humana. El corazón nos traiciona, y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Y Jesucristo dice: del corazón humana la vida, y de ahí salen los adulterios, la fornicación, los hurtos y todo lo que es maldad. Todo. La noche es oscura y terrible, queridos hermanos, y son los tiempos que estamos viviendo. Pero les tengo una buena noticia: está avanzada la noche, ya está saliendo el sol de justicia, ya se mira ya, hermanos, los destellos, aleluya. Estamos a punto de experimentar uno de los eventos que tiene que ser esperado y amado por el pueblo de Dios, el pueblo que está en todas partes del mundo y se reúne en todas partes del mundo, y que no ha sido arrastrado por la apostasía, ni están dormidos, sino que están despiertos, esperando a su amado. Y por eso el final de Apocalipsis dice: el Espíritu y la esposa dicen: ven, sí, Señor, ven, Señor Jesús. Amén y amén. Cierren sus ojos.